Hola, buenas tardes a todos. Pues bueno, este es un video que quiero hacer sobre un tema en el que he estado pensando últimamente. Es sobre la pregunta de si hay una política del inconsciente. Y esta es una pregunta muy interesante, ¿no? En- Como ya les he comentado, estoy explorando el tema de la metafísica, ¿no? Y cuando hablo de la metafísica hay un elemento eh, específico de esa disciplina que refiere a la ontología, ¿no? Evidentemente ahí hay diferentes aproximaciones al nivel de lo ontológico, pero el que me pareció interesante es una especie de ontología que se oriente hacia las prácticas, ¿no? Prácticas comunitarias, de las prácticas de la sociedad, que tienen que ver un poco con cómo cierta comunidad interactúa con un medio específico, ¿no? Eh, Obviamente hay un tipo de ontología que intenta ir más allá de ese ámbito, que quiere atrapar un poco lo absoluto, pero aquí lo absoluto como si fuera algo a priorístico, es decir, como quizás si fuese innato, como si fuese una forma abstracta, universal, constitutiva del ser humano, ¿no? Que tiene mucho que ver con eh, qué es lo que nos hace ser humanos y que si hay una característica que tenemos en común con personas de diferentes comunidades o diferentes pueblos, a pesar de las diferencias lingüísticas, o incluso también pensar si tenemos alguna característica en común con algún otro pueblo anterior, antiguo, o si esa característica se va a mantener con el resto de las generaciones posteriores de seres humanos, ¿no? En este sentido, yo creo que esta beta ontológica es interesante, ¿no? Por ejemplo, yo la ontología que sentía que me estaba atrapando mucho era efectivamente la de la anticartesiana, que era justamente romper eh, el- la fractura de la actividad del pensamiento en comparación a un ente cósmico, ¿no? De objetos, de fenómenos. Eh, y en cambio, era como cuestionar justamente eh, el monopolio del saber de lo humano, ¿no? Como, como un antropocéntrico, una visión antropocéntrica. Pero ahora que he estado tratando de responder esta pregunta, me puse a revisar un poco el trabajo de Zizek con respecto a su ontología. Y es curioso que, por ejemplo, yo partía de un anticartesianismo. Sin embargo, él en su ontología, que es una ontología antihistórica, antihistoricista, aquí, por ejemplo, se va a separar mucho con la idea de la subjetivación y la subjetividad de Michel Foucault, en el sentido de que la genealogía, hay una construcción histórica del sujeto, ¿no? Y que hay ciertas condiciones sociales que determinan esa configuración del ser humano, ¿no? En cambio aquí, eh, Zizek intenta aludir a un elemento ontológico, es decir, no histórico. Y él encuentra que algo que quiere captar él es una especie de fractura, un elemento de contradicción, un elemento de antagonismo o, si se quiere, un sujeto dividido, ¿no? Contra toda esta filosofía moderna que intenta aludir al elemento de la identidad, ¿no? Y bueno, y eso obviamente es cartesiano hasta cierto punto, pero una cierta beta del cartesianismo, ¿no? Porque hay un elemento de identidad en términos de Kant, de que el sujeto se ve a sí mismo y se ve en sus propias representaciones y se pregunta cómo conoce a partir de una intuición de sensibilidad, pero aludiendo a este elemento de la identidad, ¿no? Como una forma de conocimiento. Pero también, eso tiene que ver también con cómo el ser humano cree que elabora categorías, ¿no?
y en la elaboración de categorías hay un supuesto hipotético y entonces a partir de ahí hay una identidad en términos de cómo se entiende la verdad desde Platón, ¿no? Acuérdense que aquí Platón concibe la verdad como una enunciación lingüística justificada y que pueda ser aprobada, ¿no? Contra todos los sofistas que justamente creían que siempre había contradicciones lingüísticas y que la verdad siempre estaba en ese juego de contradicciones, ¿no? Lingüísticas y que era imposible establecer un elemento de identidad lingüística. Bueno, esto es interesante porque regresando al tema de Zizek, pues él concibe un elemento de la ontología como si fuera divisorio, como si apelara a este elemento contradictorio, opuesto, antagónico. Pero es curioso que él encuentra en Descartes lo que yo no quiero encontrar en Descartes. Y la manera en que lo hace él es un juego interesante porque acuérdense que si regresamos a Descartes, pues él habla sobre un método, el método, el famoso método cartesiano, que él elabora 4 reglas del método cartesiano. La primera regla del método cartesiano es la duda metódica, la segunda es el análisis, la tercera regla es la síntesis y la cuarta regla es la enumeración. Digo, ahí está el proceso, proceso mismo, ¿no? El procedimiento mismo del conocimiento y de la verdad. Eso es lo que se conoce como la fundamentación del saber científico. Pero es curioso que él no llega hasta allá. Zizek simplemente se queda en la regla, en la primera regla del método cartesiano, que es la duda metódica. Ahora esto es interesante porque, pues, lo que se dice normalmente es que cuando Descartes llega a esta enunciación del el ergo sum, el cogito ergo sum, o sea, es decir, el pienso luego existo, pues justamente se refiere al hecho de que cuando uno está pensando, pues uno está en un proceso de actividad del pensamiento, incluso la duda en sí misma es una actividad del pensamiento. Entonces, por ende, si el pensamiento está en actividad, pues eso quiere decir que ese sujeto que está pensando, que incluso está dudando, pues puede existir, ¿no? De hecho, ahí está, esa es la justificación de la existencia del sujeto del conocimiento, que es una forma identitaria. Pero lo interesante del asunto aquí es que en Zizek, por ejemplo, él va un paso atrás y lo que en realidad dice es que lo único cierto en ese proceso es la duda misma. Y al dudar, entonces, es que ya la verdad no es la certeza, sino que es la duda, ¿no? Es la duda en sí misma. Y si hay siempre un proceso de duda, entonces en realidad apela siempre a un elemento de la fractura. O sea, es decir, si la duda es el principio, entonces ya no se puede llegar jamás a esa verdad unitaria, sino que ya en sí mismo es un sujeto divisorio. Y entonces, pues él lee otra vez desde la ideología alemana a Kant, ¿no? El giro copernicano, donde lo que él se va a dar cuenta es que Kant es un maestro de la contradicción epistemológica, porque en ese giro copernicano, cuando Kant finalmente considera que el sujeto no debe, el conocimiento no solamente debe fijarse en las estructuras del mundo, sino que el pensamiento y las grandes preguntas epistemológicas deben girar en torno a cómo se generan las representaciones del sujeto o cómo se da la representación de la representación. Entonces finalmente se da el giro copernicano centrado en el sujeto, ya no en el objeto, sino en el sujeto. Del mismo modo que Copérnico pues hace esta referencia que pasa de una teoría geocéntrica a una teoría heliocéntrica, donde se pone al Sol en el centro del universo. Pero lo interesante con Zizek aquí es que en realidad Kant, regresando al tema de la duda, Zizek considera que en realidad el sujeto siempre parte de una ilusión, ¿no? Eh,
Y entonces al final de cuentas, o sí, al final es una representación, pero ¿qué es esa representación? Es una representación, es una invención, es algo creado, es algo ideológicamente construido, ¿no? Eh, eh, Incluso si se ve, se nota en el ámbito de la cosa en sí, ¿no? Es algo que es imposible de poder conocer y solamente es a través del fenómeno, porque en el fenómeno solamente se puede dar esa representación, pero la representación al final de cuentas es una ilusión y entonces es por eso que Kant eh, está poniendo al sujeto a girar en el vacío, ¿no? El centro es la ilusión, el centro se vuelve ese vacío y entonces el sujeto gira sobre ese vacío y sobre esa ilusión. Acá donde Zizek se retoma a Schelling, ¿no? Tratando de entender cómo se produce esa génesis, la génesis de la ilusión, o sea, en otros términos, cómo se generó, cómo se produjo esa ilusión, ¿no? Y cómo a lo mejor Schelling fue en realidad el primero que dio un paso a tratar de entender el antagonismo de una forma ontológica y ya no solo epistemológica, era lo que pasaba con Kant. En el caso de Schelling, pues él toma una noción del último Schelling de las edades del mundo, cuando específicamente habla sobre una pregunta muy que estaba en el contexto de qué era lo que hacía Dios antes de que creara el mundo, ¿no? Y en este sentido es una gran pregunta porque lo que Schelling considera aquí eh, es que en realidad ese Dios era un Dios que estaba en proceso de ser Dios, ¿no? O sea, es decir, hay un elemento preontológico y bueno, Zizek lo ve aquí como que en ese primer momento Dios, eh, eh, digamos, Dios era puro deseo. Deseo en el sentido de que cuando finalmente Dios desea crear al mundo, entonces hay un objeto en sí y entonces eventualmente eh, pues genera este elemento ontológico del deseo. Ya no solamente en el ámbito del conocimiento y del pensamiento. Obviamente aquí debemos entender que esa es una filosofía que no está totalmente centrada en el ámbito de lo epistemológico. Ya no es un querer conocer o el conocimiento se vuelve un elemento central aquí, sino en realidad es cómo se produce originalmente este deseo. Y aquí obviamente conecta con Freud, con Lacan, en el sentido de que eh, pues el deseo, desde su propio elemento constitutivo del ser humano, es un mundo indeterminado, ¿no? En el ámbito de los instintos. Es decir, los instintos tienen una gran apertura de incompletitud, de posibilidades, de erupción, de producción, que alude a instintos de vida e instintos de muerte. Que esto sobrepasa completamente el elemento epistemológico, ¿no? Porque el elemento epistemológico quiere abrazar en sí misma ciertas categorías que, pues hasta cierto sentido, pueden determinar o pueden dar sentido al ser humano. Y esto tiene un poco que ver con la cultura. La cultura es un mundo determinado donde esos instintos eh, son un poco controlados, son dejados de lado ese salvajismo, ciertamente, entonces produce un orden simbólico, ¿no? Eh, el tema aquí es, ¿cuál es la posición de Jay? Jay considera que hay una forma emancipatoria en el proceso mismo de reconocimiento del orden simbólico. ¿Por qué? Porque la estructura en sí misma es frágil, ¿no? El sistema en sí mismo es ciertamente inestable, ¿no? Y entonces, porque es parte de una ilusión. Así que si de repente se genera otra ilusión, es posible generar esa fractura. Ahora, el problema aquí es que no es que se vaya a construir una sociedad mejor, no se va a construir una sociedad más libre, una sociedad más justa, sino que en realidad lo que sucede aquí es que hay una sociedad que por medio de un proceso revolucionario ese orden simbólico se derrumba para generar otro orden simbólico, ¿no? Y entonces en ese orden simbólico
va a seguir una misma lógica de contradicción, de un sujeto dividido, de un sujeto contradictorio. O sea, es decir, que jamás vamos a llegar a un pleno sentido de identidad, ni a una plena sentido de felicidad, de una sociedad completamente emancipada. Pero lo que sí es cierto que reconoce que hay un gran potencial de transformación, eso es indudable. O sea, es decir, que pese a que ese orden simbólico siempre se ha establecido, lo que hemos visto, lo que vemos es que la sociedad eh, puede deshacerse de ese orden simbólico a través de una noción de libertad aquí que es interesante, no es una concepción de la libertad en términos de una restricción de causas y efectos, como quizá lo entiende el pensamiento moderno, incluso la ciencia, o no es una libertad en términos de unas razones necesarias, ¿no? Sino que en realidad la libertad es una libertad cuando finalmente descubrimos eso divisible, ese fragmento y vemos, eh, es algo horroroso, pero en ese proceso de que se reconoce el fantasma, se ve a sí mismo, entonces puede emerger algo, algo diferente, ¿no? Desde una concepción de la libertad primaria de ese Dios que primeramente estaba en construcción y que reconoce su deseo y entonces a partir de ese deseo produce completamente algo novedoso y algo nuevo, ¿no? Esto es interesante aquí porque, por ejemplo, si hablamos un poco de la ontología que estaba explorando un poco previamente, en el sentido de que habría que buscar eh, un cuestionamiento de esta forma identitaria, ¿no? Del sujeto, eh, pero, por ejemplo, ahí hay una ontología relacionalista, anticartesiana, donde curiosamente lo que no se ve es esta fractura, esta división o esta frontera entre un sujeto y un objeto, ¿no? Esto es interesante. Aquí más bien es una idea de asambleas, de un ensamblaje de entidades, es una cuestión de redes donde no solamente el ser humano juega un papel fundamental como un ente racional, monopólico de la razón, sino que también hay un juego constante con otros entes que tienen un potencial hasta cierto punto racional en cierto sentido. Pero lo que es interesante aquí en esta teoría de Zizek es que nuevamente recobra, al menos desde mi perspectiva, una visión antropocentrada. Ahora, ya no es ese hombre, ese ser humano, digamos, humanista, ¿no? Que es inspirado en un Dios perfecto, en un Dios que permite ese mundo utópico que puede llegar a la perfección y a la salvación, sino que es un hombre, un ser humano que tiene una enfermedad que es la muerte y que solamente en la muerte puede encontrar sus propias limitantes, pero aún así por sus propias limitantes y esa concepción divisoria de ver la fractura, de ver la psique completamente fraccionada o fragmentada, de ver un mundo totalmente desquebrajado, es donde se puede encontrar un nuevo sentido, un nuevo sentido del ser humano. Sería interesante pensar cómo, si es necesario reventar ese antropocentrismo, incluso en esta vertiente como que más humilde comparada al de las humanidades, donde el ser humano replica ciertos criterios y características de la perfección. Aquí que me parece que es un sujeto más humilde, pero también sería interesante ver cómo operan las otras entidades, si replican de cierta manera o si ese idealismo alemán al que apela Zizek, pues indudablemente sigue centrándose en el sujeto, ¿no? O sea, ya como, y esa es la crítica que le hace a Marx, en el sentido de que el fetichismo está en las cosas o el fetichismo está en las mercancías o detrás de las mercancías, pero el fetichismo en realidad son los sujetos, ¿no? Pero aquí la pregunta tal vez es decir, bueno, y sí, el fetichismo está en el ser humano, pero también puede ser que el fetichismo también esté en las cosas, ¿no?
y puede haber quizá una doble ilusión, pero no sé a qué tanto nos llevaría ese elemento de la doble ilusión. Pero bueno, eso es algo que está en construcción y eso es lo que quiero compartir. Gracias.